modelo para armarlo. Yo creo que a uno, a mí por lo menos, le gusta ser director de programación de la Casa de América para poder hacer un homenaje a Julio Cortázar y poder presentar esta sesión dedicada a Julio Cortázar. Y a uno quizá no le gustaría tanto el presentar esta sesión hoy, cuando hace apenas 3 días que murió Aurora Bernarde. Creo que debemos recordarla, la mujer de Cortázar, viuda de Cortázar, albacea de Cortázar, pero también ella misma, una mujer, pues si no de tanta importancia, casi o quizá más, quién sabe cómo comparar y cómo medir, pero traductora, escritora, en fin, una mujer de la cultura, una mujer importantísima de las letras argentinas y de las letras en español en cualquier caso, a quien aprovecho su vínculo, desde luego innegable y eterno con Julio Cortázar para recordar ahora. Yo creo que a Julio Cortázar le habría gustado este folleto que les hemos repartido, y eso me hace pensar si esto es una presentación, si esto es un homenaje a Cortázar por su centenario o es en realidad la presentación de un cuadernito de juegos sobre Cortázar. Yo creo que a él le habría gustado más lo segundo, de que estemos aquí para presentar un cuaderno con juegos y con divertimentos y con un juego de vistas y con un reportable de Cortázar. E incluso le habría gustado el darse cuenta que no ha llegado Blas Matamoro y el que juguemos a ver si es verdad que iba a venir Blas Matamoro o no, y era mentira, y es un capítulo de estos raros en Rayuela, por ejemplo, en el que tal vez la persona que viene a presentar viene o no viene, a lo mejor es mentira o a lo mejor ni siquiera existe. Yo creo que en esas condiciones les dejo con los que sí en principio existen, que son, en fin, el escritor y consejero cultural en este momento de la Embajada de la Argentina en España, Jorge Alemán, y con el escritor también y profesor en la Universidad de Barcelona, Edgardo Dobri. Yo confío en que, como somos muchos hoy, no acabemos yéndonos todos y acabemos dejándolos con una sola persona en la primera fila escuchándolos. Buenas tardes. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a la Casa de América por la hospitalidad que siempre la caracteriza y que nos permite a nosotros realizar este tipo de encuentros. Quiero agradecerle especialmente al director de programación, a José Antonio de Orí, con el que hemos tenido además una excelente receptividad por parte de él. Y bueno, agradecerles a todos ustedes la presencia. Como empieza Rayuela, encontraré a la maga, encontraremos a Blas Matamoros siguiendo el juego que propuso el director. A mí me gustaría, es simplemente a modo de presentación, pero no lo puedo conseguir, transmitir lo que fue un clima de época, lo que fue el encuentro, y me voy a permitir remitirme a mi propia experiencia, pues la de toda una generación en aquel entonces, con un artefacto literario construido de tal manera que se ofrecía a una serie de decisiones por parte del lector. Como todos ustedes saben, Rayuela estaba construida formalmente de tal manera que el propio lector tenía que finalmente concluir cuál iba a ser la política de lectura que iba a asumir con respecto a ese texto, si leerlo según los capítulos indicados, leerlo de manera convencional o encontrar él mismo incluso una hipótesis de lectura. En ese artefacto, además, por primera vez había neologismos, idiomas inventados, multiplicidad de nombres propios, coexistencia de distintas lenguas, textos de otros autores, en fin, en cierta forma era como el encuentro con una especie de Ulises escrito por un argentino extraterritorial. Estaba muy en la época, muy presente en aquellos tiempos. Rayuela salió en el 63, cuestionarle a Cortázar cada vez que le hacían una entrevista el hecho de que viviera fuera del país. Supongo porque en aquel entonces los argentinos no imaginaban que una gran parte de su población iba a tener también una suerte semejante. Bien, ese artefacto probablemente, y aquí vamos a escuchar a los maestros,
tenga algo que ver con la extraterritorialidad y con la extranjería que profundamente marcó a Cortázar. Tal vez sea pertinente preguntarse además por qué esa contranovela, así la designaba él a Rayuela, emergió a través de un argentino. Creo que hay diversas objeciones en la historia de la literatura argentina a la forma novela que encuentran, vamos a decir, en Julio Cortázar una cristalización textual definitiva. Luego están sus cuentos, y Cortázar ufanaba muy poco de lo que constituía su obra como tal, es decir, sin embargo se atrevió a afirmar que eran los mejores cuentos contemporáneos de la lengua española. Fue la única vez que le escuché a él un juicio definitivo, vamos a decir, sobre su propia construcción literaria. Y es verdad, en la edición esta que ha hecho de manera excelente Eduardo Bravo, he examinado el que yo considero que es como una suerte de testamento por parte de Julio Cortázar, es Diario de un cuento, es el último, está publicado en Deshoras, y en ese cuento, en donde aparecen dos nombres propios que se entrecruzan y que constituyen una suerte de puente a través del cual el cuento transita, están Bioy Casares y Jacques Derrida, un gran escritor argentino con el que Cortázar tenía una relación especial, porque ambos compartían una cierta idea de, vamos a decir, lo que se considera fantástico en el sentido porteño, y a la vez el pensador de la deconstrucción, Derrida, que precisamente había realizado toda una gran trayectoria filosófica mostrando cómo los textos se pueden desestabilizar ellos mismos desde el interior mismo, desde el núcleo mismo que constituye esos textos. Bueno, en ese cuento, que ya les digo, yo pienso que funciona como una suerte de cierre, para mí el cuento en lengua española llega a su final porque Cortázar muestra la matriz de todos los cuentos, es decir, no solamente narra un cuento, porque hay una narración a través de la aventura de un traductor, sino que mientras narra el cuento genera una teoría del cuento, y sin que esto perturbe en absoluto el ritmo, la respiración, el suspense y las distintas precipitaciones del cuento. Así que yo, para concluir, tengo que decir que más allá de las valoraciones literarias, porque también en los últimos años se puso de moda tener un cierto desdén hacia Cortázar, más allá de esas valoraciones literarias, entre el artefacto que fue Rayuela y esta manera de concebir al cuento de tal modo que realmente agotara todas sus posibilidades, creo que para muchas generaciones de la lengua española existe, digamos, un encuentro, existe un antes y un después con respecto a un escritor que obligó a pensar de otro modo la literatura. Bueno, muchísimas gracias y les cedo la palabra a Dobry, que es verdaderamente un gran escritor y lector de estos textos. Bueno, Gardo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a Angie, gracias a Casa América, una vez más, por hacer posible estos encuentros para charlar de literatura. Pensaba ahora, mientras hablaba, Jorge, que hay una faceta, digamos, de Cortázar que a veces se olvida, que es su trabajo como traductor, ¿no? Cortázar, cuando se instala en París en el año 51, la Universidad de Puerto Rico le propone hacer los cuentos completos de Edgar Allan Poe, y él traduce en 2 volúmenes que todavía son, podríamos decir, la traducción más leída, ¿no?, de los cuentos de Poe. Hace un prólogo donde incluye, podemos decir, una pequeña biografía de Poe, y
de algún modo también lo reivindica como uno de sus padres. Y hay un cuento de Cortázar, precisamente ahora que decía lo del final del cuento, hay un libro de Cortázar, que seguro que todos ustedes conocen, que es Final del Juego, que es un libro que él escribe, publica por primera vez en el 56 y vuelve a publicar en el 66, agregándole un cuento. El último cuento, que se llama Final del Juego, es un cuento de, no sé si lo tienen presente, Final del Juego, bueno, es un cuento de unas niñas que juegan a hacer formas de estatua para que lo vean los pasajeros del tren. Aquí un poco, digamos, aparece ya una cosa que es esencial en Cortázar, que es la descentralización del punto de vista, ¿no? Normalmente en una narración hay alguien que mira algo que se mueve, aquí es al revés, ¿no? Algo que está quieto es mirado por aquellos que se mueven, que son los pasajeros del tren. Ahora, aquí Cortázar en este cuento es una operación, digamos, sutil, que yo creo que es su gran homenaje a Poe, que es que el final del cuento viene precipitado por una carta, pero el lector nunca llega a leer esa carta, ¿no? Es un papelito que tiene uno de los chicos, porque el chico, digamos, que va al tren en realidad se ha enamorado de la chica lisiada, entonces, como la chica lisiada prefiere que el chico la recuerde como se la imaginó y no como ella es de verdad, no asiste a la cita, y este chico tiene un papelito que es una carta, pero que nosotros no sabemos cuál es el contenido de esa carta. Y evidentemente eso es exactamente lo que pasa en la carta robada, ¿no? Es decir, el cuento con el que Poe, podemos decir, funda, por un lado, el género policíaco, porque allí es donde aparece por primera vez Monsieur Dupin, digamos, que es el inspector de policía, el inspector privado, digamos, que logra ver lo que la policía con todos sus instrumentos y sus capacidades no puede ver. Y todo el cuento, como ustedes recordarán, está constituido en dos escenas que suceden en el gabinete de Monsieur Dupin con el narrador, donde Dupin le cuenta al narrador cómo encontró la carta, pero tampoco sabemos nunca qué dice esa carta, ¿no? Y ahí nuevamente Poe establece, y Jorge obviamente lo sabrá mejor que yo, porque Lacan toma ese cuento precisamente porque allí Poe muestra cómo lo más visible es lo que no podemos ver, ¿no? Porque la carta robada está escondida no en un lugar recóndito, sino en el lugar más visible del ministro que se le ha robado la carta. Esto me hace pensar en una cosa en la que yo creo que, digamos, la pregunta, por así decirlo, de esta... Ahí viene Blas. Lo hace a propósito para que le presten más atención a él. Hola, Blas. La pregunta, o sea, el nombre que le habíamos puesto a esta mesa, que es Vigencia de Julio Cortázar, evidentemente creo que tenemos que plantearla como una pregunta. Este año ha sido un año cargado de centenarios ilustres en la literatura latinoamericana, y hoy pensaba, digamos, como es lógico, las efemérides sirven para recordar a alguien cuando sigue estando presente, ¿no? O sea, cuando ya desde antes merecía ser recordado. Hay tres escritores más significativos que cumplieron su centenario este año. Uno es Octavio Paz, otro es Adolfo Bioy Casares y otro es Nicanor Parra. Nicanor Parra tiene la curiosidad de que sigue vivo, o sea que no es solo el centenario de su nacimiento, sino su cumpleaños número 100. En el año 64, Parra publicó, en el año 54, o sea, se cumplieron también 60 años de eso, Nicanor Parra publicó un libro que se llama Poemas y Antipoemas, ¿no? Un libro emblemático por su título ya, y creo que muchos profesores de literatura levantan con el título y no leen el libro, porque surge ahí, digamos, la idea de antipoema, que es una idea evidentemente
hecha contra la lírica entendida según Pablo Neruda, Vicente Huidobro, digamos, lo que llamaban las vacas sagradas, ¿no? Me vino a la memoria esto porque Cortázar, como recordaba ahora Jorge, en una carta habla de Rayuela como antinovela, y en la entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano, que no sé si ustedes la han visto, es una entrevista que se puede ver en YouTube y que es muy interesante, del año 77, Soler Serrano le hace una entrevista de 2 horas, en una época ya creo finiquitada, en la cual en las entrevistas dejaban hablar al entrevistado, ¿no? O sea, no había esa compulsión, digamos, a hacer cosas todo el tiempo, y ahí hay una cámara casi fija y Cortázar habla y fuma, y en un momento dado él dice, bueno, me gusta más la palabra contranovela, ¿no? Y hay una cosa que dice Cortázar en esa entrevista que yo creo que es significativa también. Él dice, cuando yo terminé de escribir Rayuela, yo pensé que había escrito una novela muy sesuda, muy cargada de referencias literarias, musicales, cinematográficas, etc. Y que solo le iba a interesar a gente que tuviera ya una edad y un recorrido. Y dice Cortázar, ¿cuál fue mi sorpresa? Agradable sorpresa, dice él, cuando fui a México, a Colombia, a Argentina, y me enteré que era una novela que era leída sobre todo por los jóvenes. Aquí empieza, podríamos decir, todo un expediente que tiene que ver con la lectura de Cortázar y con la posteridad, que es la que podríamos llamar la juvenilia cortázariana. Porque, de alguna manera, Rayuela, podríamos decir, tiene una doble vida. Tiene la vida del artefacto que definía Jorge, pero también tiene la vida de la novela de costumbre, curiosamente, digamos, como dice Alan Pauls en el último número de Cuaderno Hispanoamericano, a mediados de los años 60 en Buenos Aires todas las chicas querían ser la maga y todos los chicos querían ser Olivera, ¿no? Y yo creo que Pauls toma eso de un ensayo, un breve ensayo que escribió Beatriz Arlo en los 90, en lo que hizo una cosa, hace un juego de palabras un poco cruel. Dice, Rayuela fue una enciclopedia chic y hoy es un catálogo kitsch, ¿no? Sí, como todo lo chic envejeció mal. Lo de envejecer mal es para discutirlo con la propia Sarlo también. No, sí, por supuesto. Yo simplemente hago este apunte porque una de las cosas curiosas, digamos, de Rayuela es que siempre hablamos de Rayuela como precisamente una novela, antinovela, contranovela, hecha deliberadamente. O sea, yo creo que evidentemente ahí está digamos, la tradición del surrealismo, pero no solo del surrealismo, yo diría de toda la vanguardia, incluyendo la idea de extrañamiento, ¿no?, que venía de la vanguardia rusa, que era la literatura no puede simplemente mencionar al objeto, por el contrario, tiene que desautomatizar la percepción y hacer, digamos, que el lector tenga que volver a construir, digamos, ¿no?, su percepción del objeto. Pero por otro lado hay una novela no solo realista, sino, como dice Pauls, incluso costumbrista, ¿no? Esta podríamos decir, es la parte que se puso muy de moda y que luego envejeció como si fuera un disco pop que hubiera estado muy de moda y que hoy casi nos da vergüenza escuchar. Yo creo que hay otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con la vigencia o no de Cortázar. De mi punto de vista, Cortázar es quizá el último ejemplar de una especie característicamente latinoamericana de escritor, que es lo que Lezama Lima denominó. Lezama Lima dijo: la literatura latinoamericana es el arte de la contraconquista, dijo. Es decir, la apropiación por parte de los escritores latinoamericanos de la tradición europea.
y no solo latinoamericanos, también de los Estados Unidos. Esto empieza ya casi con la fundación de la literatura americana, con Emerson, el American Scholar, ¿no? Y sigue notoriamente, por ejemplo, hasta Borges, el escritor argentino de la tradición. Tenemos derecho a apropiarnos de todos los que nos interesa, puesto que no tenemos una tradición propia, tenemos que construirla. Cortázar lleva esto al límite y se apropia no solo de la tradición occidental, sino también de la oriental, cuando quiere titular a Rayuela Mandala, ¿no? En un momento, por otra parte, en que la India estaba muy de moda. Octavio Paz era embajador de México en la India, etc. Sin embargo, Cortázar, digamos, se planta en la división que hace de Rayuela del lado de allá, del lado de acá. No se quiere convertir en un escritor francés, sino que es un escritor argentino en París, digamos, que lleva a Buenos Aires a París y lleva a París a Buenos Aires. Y ahí es donde está, podríamos decir, creo, el lugar de Cortázar. Creo que es un lugar de pasajes, y uso deliberadamente esa palabra en el sentido que puso de moda Walter Benjamin, mejor dicho, que se puso de moda últimamente a raíz de la lectura que hace Walter Benjamin de Baudelaire, ¿no? Es decir, los pasajes comerciales que se empiezan a hacer en París en la década de 1820, el más famoso que todavía existe es la Galerie Vivian, en el barrio de la Bolsa. Cortázar en el año 66, o sea, un poco tiempo después de Rayuela, publica un libro que se llama Todos los fuegos del fuego, que termina con un cuento que se llama El otro cielo. Y este cuento, desde mi punto de vista, condensa, incluso mejor que Rayuela, cuál es su idea precisamente de esta posición, podríamos decir, transicional, de pasaje que no se resuelve, ¿no? El cuento cuenta la historia de un muchacho en el Buenos Aires de los años 30-40 que entra a la Galería Güemes, al pasaje Güemes, una de las galerías comerciales que había en Buenos Aires en ese momento, y sale en la Galerie Vivian. Pero no es que se convierte en otro, es el mismo. Obviamente podemos pensar desde una visión realista, es una fantasía que él tiene, sobre todo fantasía vinculado a lo erótico, porque es un adolescente con sus primeras aspiraciones, digamos, y en el pasaje Güemes estaban las señoritas de la vida, igual que en la Galerie Vivian, por eso también le gustaban a Baudelaire, pero también lógicamente tiene que ver con la cuestión de la mercancía como fetiche, etcétera, porque son las primeras galerías comerciales que existen en las grandes ciudades, ¿no? Le voy a leer un párrafo de El otro cielo. Todavía hoy me cuesta cruzar el pasaje Güemes sin enternecerme irónicamente con el recuerdo de la adolescencia al borde de la caída. La antigua fascinación perdura siempre, y por eso me gustaba echar a andar sin rumbo fijo, sabiendo que en cualquier momento entraría en la zona de las galerías cubiertas, donde cualquier sórdida botica polvorienta me traía más que los escaparates tendidos a la insolencia en las calles abiertas. La Galerie Vivian, por ejemplo, o el Passage de Panorama, con sus ramificaciones, sus cortadas que rematan en una librería de viejos, donde quizá nadie compre nunca un billete de ferrocarril, etc. Como ven, a partir del punto, este hecho pasa de Buenos Aires a París, ¿no? En un juego que, como ustedes saben, Cortázar hizo mucho, lo hace en un famoso cuento que es el ajolotl, ¿no? Que es el animal que mira al hombre y el hombre que mira al animal, hasta que los dos yo se disuelven en uno, por así decir, objeto y sujeto. Porque yo creo que aquí hay una cosa que él le agrega, que es también la espiral del tiempo, porque este muchacho sale al París de 1860, que está, digamos, al borde de la guerra con Prusia, pero en la Galerie Vivian vivía y murió en uno de los pisos que estaban arriba de la Galerie, Isidore Ducasse, ¿no? Lautréamont. Cortázar no menciona explícitamente Lautréamont, pero sus amigas, digamos, las amigas del personaje de este yo, ven pasar por ahí a alguien a quien llaman el sudamericano, ¿no?
Lautréamont murió a los 24 años en un pequeño cuarto de esa galería. Yo creo que Cortázar probablemente juega también con el nombre, ¿no? El Lautréamont, el otro mundo, pero al llamarlo el sudamericano y no el montevideano, como Lautréamont se llamaba a sí mismo, porque, como sabéis, Lautréamont nace en Montevideo y cuando es todavía un bebé, vuelve a Francia, se educa en París, escribe los famosos cantos de Maldoror, que son, podríamos decir, la protofundación del surrealismo, un libro considerado satánico, diabólico, etc. Maldito, escrito en 1868, 2 años antes de su muerte. Ahí, digamos, Cortázar evidentemente se ve a sí mismo, o sea, no solo se desdobla en un yo porteño y otro yo parisino, sino que también se desdobla en ese poeta sudamericano que nace en Uruguay de padres franceses y se convierte en un escritor francés, mientras que Cortázar nace en Bruselas de padres argentinos, se convierte en un escritor argentino, podríamos decir afrancesado, y que incorpora París al paisaje de la literatura argentina, podríamos decir, con Rayuela y con tantos otros cuentos. Y yo pienso que la forma en que Cortázar concibe la literatura, o le gustaba pensar la literatura, era precisamente como una cuestión de pasajes, digamos, entre París y Buenos Aires, pero también entre el siglo XIX y el XX, entre la novela realista y la novela como artefacto, entre la música y la escritura, el famoso cuento del saxofonista, que no es solamente El perseguidor, no es solamente un cuento sobre un músico, sino que intenta seriamente incorporar a la forma del cuento procedimientos que vienen del jazz, ¿no? En particular de John Coltrane, y la traducción, obviamente, como decíamos también. Y creo que, desde mi punto de vista, esa es la vigencia de Cortázar. Blas, en un artículo que también sale en el último número de la Cuaderno Hispanoamericana, dice una cosa que creo que es muy acertada, que es que parte de la pérdida de la vigencia de Cortázar tiene que ver con que hoy en día ya no se escriben novelas centradas, podríamos decir, en la búsqueda formal, sino que hoy en día vuelve a estar de moda la novela, podríamos decir, de peripecia, ¿no? De contenido y no de búsqueda formal. Bueno, muy bien. Por ahora lo dejo ahí, después en todo caso hablamos. Muy bien. Excelente. Bueno, don Blas. Bueno, ante todo pido disculpas por la tardanza, que fue voluntaria. Sí, porque en mi agenda yo tenía anotado 7:30 y llegué 7:20. Quiero adherirme también al recuerdo a Aurora Bernardes, que ya ha sido mencionada antes y que es la compañera de Cortázar en lo que yo creo que es todo el gran momento de Cortázar como escritor. Bien, vigencia de Cortázar, escritor argentino que nació en Bruselas y murió en París, donde vivió la segunda mitad de su vida. No es, como dice Edgardo ya apuntado, una extravagancia, es más bien una suerte de destino, cierto destino del escritor argentino. Uno de los fundadores de la literatura argentina, Sarmiento, también murió fuera de la Argentina. Mansilla, que es uno de los protagonistas del 80, murió en París. Borges en Ginebra. Hay una sinergia, como se dice ahora, entre Buenos Aires y eso que se llama Europa, que es también una invención porteña para el caso que nos interesa, porque puede ser que al final del pasaje Güemes esté la Galería Vivienne. ¿Por qué escritor argentino que se vive y se produce como tal fuera de la Argentina? Habría varias explicaciones y varias soluciones distintas, ¿no? El escritor sudamericano que se europeiza, el caso de Lautréamont, el caso de Supervielle, en fin, una tradición uruguaya
sostenida. El caso de escritores sudamericanos que han escrito en francés, Gangotena, el ecuatoriano, César Moro en Perú. Hay algunos escritores argentinos, no de primera magnitud, que también escribieron en francés. Está mostrando un poco la simbiosis, digamos así, que había en la cultura rioplatense y, bueno, y latinoamericana en general, pero rioplatense en especial, por esta especie de fácil deslizamiento de una lengua a la otra, de una tradición a la otra, que en verdad se transforma en la invención de una tradición. Es decir, para el escritor sudamericano, Europa es una tradición que hay que inventar. Hay un thesaurus ahí, hay una biblioteca, hay un museo, hay unas catedrales, hay un gabinete de medallas y de monedas, pero el sudamericano no está obligado a adherirse a ninguna tradición parcial de las nacionalidades europeas. Va allí, toma, como dice Borges, lo que mejor le parece, lo combina, desdeña lo que no le interesa y recompone lo que es la Europa del sudamericano, que no es la Europa de los europeos por la sencilla razón de que, como todos estamos viendo estos días y en los últimos siglos, no existe. Esta, digamos así, masa de europeos no existe, es un invento americano. Él pudo haber escrito en francés como Bianchotti o en italiano como Wilcock, y entonces podía haber borrado su huella, no la borró nunca, no solo eso, sino que siguió escribiendo no solo en castellano, sino en un castellano que petrificó, como nos pasa a todos los que estamos fuera, en el momento de la partida. Esto en una novela ampliamente coloquial, como puede ser Rayuela, es evidente, ¿no es cierto?, que él seguía rememorando y reelaborando la memoria lingüística que se había llevado al partir. Sin duda que para un hombre de mi edad, yo tengo 30 años menos que Cortázar, hagan la cuenta en voz baja, por favor, es un golpe a la memoria de una época de lectores. Los lectores que empezamos a leer a Cortázar cuando solo circulaban en las librerías de Buenos Aires el Bestiario y Las Armas Secretas, es decir, la segunda mitad de la década del 50. Era una época en que los escritores argentinos no tenían un especial predicamento entre los lectores así, digamos, finos, entre comillas. Los escritores de éxito de esa época argentinos hoy prácticamente no son canónicos. El canon no admite hoy, por ejemplo, a un Juan Goyanarte, a una Silvina Bullrich, una Siria Poletti. Se salvaría el túnel de Sábato, que sí que era una novela muy leída en esa época. En fin, yo personalmente a Sábato lo descanonizaría, pero no es el momento ni el lugar. Y entonces los libreros que llegábamos allí, sobre todo jovencitos que se supone que teníamos que pedirle consejo al librero, nos decían, bueno, acá está Cortázar, que es un escritor que escribe muy bien. ¿Por qué esto de escribir muy bien? Un poco lo insinuó Edgardo hace un momento, porque era un escritor al cual le importaba más el discurso que el mensaje, si es que se pueden disociar, lo cual no es legítimo en una obra bien hecha, pero desde el punto de vista del laboratorio del lector, sí. ¿Por qué? Porque el dominante del gusto literario era el realismo. El realismo significa que el escritor sabe lo que va a decir, sabe cuáles son los instrumentos comunicativos y espera que el lector conozca el mundo de referencias al cual el texto se refiere. En tanto, Cortázar optaba por otra cosa, optaba por algo que trataré de decir en pocas palabras, ¿qué es esa otra cosa? Y que tiene que ver, por un lado, con tradiciones fundantes de la literatura argentina y por otro lado con
el momento, digamos así, subterráneo que está ocurriendo en la literatura argentina y la formación del gusto lector en esa época. Estamos antes del boom, ojo, antes del boom, que fue un estallido que hizo tanto ruido que no dejó escuchar las voces que había que escuchar. Hoy estamos un poco más tranquilos en ese sentido y bueno, podemos revisar la realidad literaria de eso que se llama boom. Estamos antes del boom. Y estamos en esto. Una tradición argentina que, bueno, la mayor parte de ustedes son españoles y tienen que admitir que es una tradición brevísima. La literatura argentina no existe como tal antes de 1840, digamos así. Pero ya en 1840, es decir, 100 años, que para la historia de cualquier literatura europea es un suspiro, los escritores fundantes, es decir, los románticos, toman la actitud de revisar un poco a lo bestia, pero bueno, eran los tiempos de la guerra civil y por lo tanto todo era un poco bestial, revisar la poética de los géneros. Y entonces tomarse la libertad de mezclar todos los géneros en eso que los románticos llamaban justamente román, es decir, un texto donde todo cabe y a medida que se va metiendo toda esa variedad de componentes se va creando un sui generis, es decir, cada libro es un género. Y así nosotros tenemos novelas que son crónicas que son reflexiones sobre el mundo, sobre la realidad de ese país que se está formando y que los escritores están imaginando generalmente en el exilio, casi todos estaban fuera del país, estos fundantes, y que deja una marca en Cortázar. Cortázar también es un mezclador de géneros, es decir, si uno va a la vuelta al día en 80 mundos, va a Último Round, a prosa de laboratorio o de observatorio, se encuentra con esta búsqueda del sui generis que probablemente también afecte a Rayuela, aunque podríamos discutir durante horas, yo no los asusto con la promesa, pero si se trata de una novela o de una antinovela o de eso es lo que está allí textualmente escrito. ¿Cuál era la movida subterránea que había en ese momento? Los grandes escritores que se admiraban desde el punto lector no eran argentinos. Estaba el caso de Borges, por supuesto, pero Borges era leído por un público muy intensamente lector, se escribían libros sobre él, se lo discutían las revistas literarias y demás, pero no era el Borges, digamos así, el Maradona de las letras que después fue, ni mucho menos un personaje oral, que si daba conferencias, bueno, las daba para un determinado público muy interesado por lo que podríamos llamar la intralectura, es decir, un público ya leído al cual había que hacerle releer sus propios clásicos canónicos. Entonces sí, leíamos a los novelistas americanos, norteamericanos, leíamos a los realistas italianos, Pratolini sobre todo, y más que nada leíamos literatura francesa. Es decir, hasta mi generación, de nuevo acudo a las fechas, todo chico o chica más o menos cultita de Buenos Aires tenía que saber leer en francés, y si era posible hablar también en francés. Esto era, digamos así, la otra voz de las lecturas que nosotros hacíamos. Y en ese momento estaba Camus, estaba Sartre, estaba Simone de Beauvoir, estaban los filósofos como Merleau-Ponty, y estaban produciendo, estábamos esperando en las librerías de la calle Florida que llegara el último tomo de Situación de Sartre, o el último ensayo de Simone de Beauvoir, o la última novela que quedó inconclusa de Camus, para estar un poco, como se decía entonces, a la page de lo que había que leer. Esta formación francesa es fortísima en Cortázar, por algo que tengo que también evocar un poco autobiográficamente, porque había sido alumno de la Escuela Normal de Profesores, donde estudiamos muchos maestros de escuela, pero donde habían estado
varios personajes que son decisivos en la vida, en la biografía, mejor dicho, literaria de Cortázar. El más importante de todos es Leopoldo Marechal. Marechal, que publica en el 48 Adán Buenos Aires, que es una novela que no tuvo muchos lectores en su momento. Uno de los lectores que tuvo fue Cortázar, que escribió un ensayo sobre él en la revista Realidad, y que propone esa novela que está hecha con pedazos de novela que no existen, sin la cual yo creo, modestamente, que no existiría Paradiso de Lezama Lima, ni existiría tampoco Rayuela. En la escuela normal se habían formado los muchachos que fundaron la revista Contorno, que a mediados del 55, digamos, hacen un signo generacional muy, muy fuerte, sobre todo David Viñas, Óscar Mazota, que, excuso decir, creo, trajo el psicoanálisis lacaniano a España, años después, y etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, hay un movimiento tardíamente surrealista en la literatura argentina, sobre todo a partir de dos revistas, una que hace Enrique Molina a partir de cero. Enrique Molina es uno de los grandes poetas argentinos del siglo XX. Otra es Letra y Línea, que hace Aldo Pellegrini, que había sido ya traductor en los años 20 de los manifiestos de André Breton. Pero en ese momento hay una eclosión de la poesía surrealista en Buenos Aires. Esto es importante. Y otra cosa importante también en Cortázar es la aceptación en París de Franz Kafka, sobre todo de una lectura existencial de la literatura kafkiana. Hay una marca kafkiana en Cortázar, pero pasada por esa inquietud existencial que tiene un trasfondo romántico, y volvemos a la fundación de la literatura argentina. Es decir, es la literatura no de lo que se puede reconocer, como es lo que propone el realismo, sino de la extrañeza de la vida como tal. Es decir, lo que se llama existencia es lo que está inmediatamente ahí, pero que en principio es extraño, que el hombre tiene que reconocer como extraño o apoderarse de él como propio. Este culto de la extrañeza entonces vincula el existencialismo con el surrealismo, con la tradición romántica y con la formación del joven Cortázar en una escuela normal donde hay dos profesores, Leónidas de Bedia y Arturo Marazzo, que explican la poesía francesa de la segunda mitad del XIX, sobre todo Baudelaire, sobre todo Rimbaud y sobre todo, para el caso cortázariano, Mallarmé. Muy tempranamente hay menciones en artículos del joven Cortázar de estas dos fuentes, el surrealismo y Mallarmé. El surrealismo, además, en Cortázar tiene como elemento que también es esencial en la propia visión de lo sobrereal, porque surrealismo es una palabra mal traducida, debería haberse traducido como suprarrealismo o sobrerealismo, pero no surrealismo, porque no se refiere a eso que está por debajo de la realidad, sino a aquello que está por encima, dicho muy rápidamente. Tiene una fijación visual decisiva que probablemente le venga también del cine mudo surrealista. Ya el Cortázar maduro se cartea con Buñuel, porque Buñuel quiere filmar alguno de sus cuentos, no lo llegó a hacer, pero lo proyectó, y ahí Cortázar le dice a Buñuel que conoce sus películas mudas, La Edad de Oro y seguramente El Perro Andaluz. En el surrealismo, el mirar atentamente hasta que se vea lo que no se espera ver, lo imprevisto, es decisivo, y es decisivo porque hay un cine surrealista y hay una pintura surrealista. Lo más popular de ella, Salvador Dalí, excuso decir, bueno, lo conocemos todos. Pero si recordamos cómo empieza El Perro Andaluz, donde está Buñuel afilando una navaja, enseguida mira la luna, le abre amablemente el ojo a una señora y se lo corta, se lo exprime, sale todo lo que suele haber dentro de los ojos de las señoras y de los señores, y esa visión
que no es la visión de lo que está afuera, sino lo que se va a ver una vez que uno se ha despojado de su ojo, es la secuencia de imágenes, de cosas y de personajes que van a constituir lo que podría ser la historia del perro andaluz. Esta fijación visual en Cortázar es decisiva. Si ustedes recuerdan Las babas del diablo, recordarán también que es la historia de un fotógrafo, de un hombre, de un mirón, en principio, que está viendo una escena en la que una mujer madura se encuentra con un jovencito y se lo presenta a un señor. El fotógrafo, que está más o menos esperando saber qué es lo que pasa ahí, ve una escena de familia, la mamá con el niño que se encuentra con el papá, pero después, al proyectar las escenas que él ha filmado, ha fotografiado, se encuentra con que la historia es otra, es una historia bastante sórdida de una procuradora que seduce a un chico para entregárselo a un hombre. Las babas del diablo es un cuento mucho más complejo, hasta se pueden, yo creo que rascar, graté, es más fino decir, se puede graté, ¿no? Rascar hasta media docena de historias con una sola aparente historia. Pero lo importante es que la cámara ha visto más que el fotógrafo. Y ahí está la actitud del surrealista. Es decir, en el instrumento, es decir, para el escritor, en el texto, aparece lo que el escritor no sabe que va a aparecer. Y ahí es donde hay la decisión fundamental respecto a la actitud del narrador realista. El narrador realista sabe lo que va a decir y le transmite lo que sabe al lector. El narrador surrealista no sabe lo que va a decir, se dirige a lo que no sabe, y en esa dirección de dirigirse a lo desconocido surge el texto. Y el texto, entonces, de acuerdo al principio malarmiano de que hay que dar iniciativa a las palabras, es el texto el que le va a decir al escritor lo que tiene que narrar y lo que queda narrado. Con lo cual también el lector tiene que hacer lo mismo con el texto. Por eso les decía que en el cuento y en otros famosos cuentos como Casa Tomada, por ejemplo, o El Axolotl, el que citaba hace un momento Edgardo, pasa eso. El lector no está en presencia de una comunicación de saber, sino en un averiguar qué es lo que el propio lector tiene que llegar a saber. Es decir, la actitud productiva del escritor es radicalmente distinta. Y esto marca, yo diría, que toda la literatura de Cortázar. Incluso cuando Cortázar intenta adherir su literatura a una posición política, a una posición social, esto aparece. Es decir, el texto se impone como tal. Siempre que yo trato de explicar esto, les suelo decir a quien quiera escuchar que la más fácil manera de entender el artefacto productivo surrealista es una película de Hitchcock que se llama The Rear Window, ¿cómo es? La ventana indiscreta, pero en verdad sería la ventana trasera, ¿no? Que ustedes todos recuerdan, ¿no? James Stewart es un fotógrafo que tiene una pierna enyesada, no puede salir del cuarto, hace calor, abre la ventana y mira lo que pasa en el patio de vecindad. Mira con un instrumento, el zoom, que es un instrumento fotográfico que acerca lo que está lejos. Y al acercar esa lejanía descubre que se ha cometido un crimen. Se lo comenta a un detective privado que es amigo de él y le dice el detective privado que ahí no hay ningún crimen. El detective privado viene a representar al narrador realista, el que está esperando ver lo que normalmente ocurre y que de algún modo ya ha ocurrido. Después, claro, investigando las cosas, bueno, ustedes conocen la secuencia de la película, se descubre el crimen y se castiga al malo de la película, digamos así. Pero ¿qué tiene que hacer este fotógrafo? Tiene que convencer a los lectores, que son la mujer que le hace la fisioterapia y le arregla un poco el cuarto, y a Grace Kelly, que
que viene también a hacerle unos masajes que no vemos en la película, porque en esa época no se veían esas cosas, pero bueno, son las dos que son convencidas de que eso que se ve no es eso que se mira, y terminan todos siendo mirones y descubriendo la realidad de lo que ha ocurrido. La sobrerealidad que el detective, que es realista, no advierte. Bien, esto claro, esto desencajaba al lector corriente de aquellos días, y nos desencajaba también a los jóvenes que estábamos ansiosos por que la literatura nos enseñara a entender el mundo tal como el escritor, es decir, el maestro, sabía que era. El maestro no sabía lo que era el mundo. Y después esto se va a encarnar en el personaje de Oliveira, que es un hombre que se piensa que el mundo se lo van a explicar en París, donde va a formular las preguntas que formula siempre el que está iniciándose en la adolescencia, es decir, ¿qué orden tiene el mundo que aparentemente no tiene ninguno? ¿Dónde está el ombligo? ¿Dónde está el ónfalos? ¿Dónde está el eje del mundo, el árbol del mundo, el Yggdrasil? ¿Cuál es el sentido de la vida? Etcétera. En definitiva, ¿dónde está el absoluto? ¿Dónde está el absoluto que las religiones alguna vez explicaron y que ya no los intelectuales como Cortázar no daban crédito que pudiera ser verosímil? Entonces, esta eclosión hace, digamos así, cristaliza en el sistema narrativo de Cortázar. Y después viene el boom, ya hay otros libros de por medio, de cuentos, Todos los fuegos el fuego, y El final de juego. Y el boom mezcla todas las cosas, porque por un lado es un movimiento que tiene una adherencia política muy clara con los movimientos del tercer mundo, con el antiimperialismo, con cierto disque marxismo. Esto tampoco es fácil de explicar, pero hoy no hay tiempo de decirlo, y con la expectativa política que puede tener un lector del surrealismo, que es libertaria, es decir, anárquica, es decir, de última individualista. Un individualismo alimentado por el primer Sartre, si ustedes quieren, pero en cualquier caso vinculado no a encuadrarse en un movimiento masivo, sino más bien en un cuestionamiento desde la espontaneidad del individuo respecto al mundo social. Cortázar se compromete políticamente, pero claro, el compromiso de él tiene una impronta de nuevo surrealista, y es que la vida está en otra parte. La vida no está en lo inmediato, la vida está en lo lejano. Entonces, pues lo lejano que vale la pena vindicar desde una posición revolucionaria, si ustedes quieren, es Cuba, es Argelia, es Vietnam, después será Nicaragua, y ahí vuelve Cortázar entonces a ser el que está mirando desde lejos lo que le importa. No vamos a encontrar en la literatura explícitamente política de Cortázar un noticiero de política europea, por ejemplo, ni más específicamente de política francesa. Tampoco a Oliveira, en Rayuela, lo inmediato francés le importa gran cosa. Más bien él lo que quiere es estar con sus amigos en la buhardilla discutiendo las grandes cuestiones de la humanidad y orillando la muerte del niño ese que se muere mientras ellos están discutiendo de lo divino y lo humano, y que nadie quiere admitir que está muerto, ¿no? La salvaduría famosa de
de Heidegger del hombre en las orillas de la muerte, cuando no quiere advertir que su único horizonte cierto y su única indicación de sentido justamente es la temporalidad que se encamina hacia la muerte. El personaje que siempre hay en Cortázar es fiel a estas postulaciones, y yo diría que un poco explicaría algo que cierta parte de la crítica sostiene, y es la mayor felicidad de Cortázar, escritor de cuentos, que escritor de novelas. Porque el personaje de Cortázar está fijado al momento en que se inicia la adolescencia, pero no como la etapa que deja detrás el paraíso infantil y que tiene un proyecto de mundo adulto, sino que está mágicamente implicado en esa especie de foto fija que es el descubrimiento de la maduración sexual, el descubrimiento del cuerpo del otro, y a través de esa obligación, digamos, de estar en el mundo donde están los otros, inscribir una suerte de sentido que en él es una interrogación de sentido. Esto permite también meditar acerca de una temática que hace de Cortázar un narrador argentino. Es decir, la frecuencia con que los héroes de las novelas canónicas argentinas son adolescentes. El personaje de Fabio Cáceres en Don Segundo Sombra de Guiraldes. El personaje de Silvio Astier en El juguete rabioso de Roberto Art, que yo con todo terrorismo voy a decir que me parece la mejor novela que se escribió en la Argentina. Es terrorista la afirmación, pero yo abuso del hecho de que soy el único que puede hablar y ustedes se tienen que callar y admitir estas palabras presuntamente magistrales. Y es un adolescente el personaje de Marechal en Adán Buenos Aires, que empieza con los funerales de un muchacho de Adán Buenos Aires y a partir de ahí todo lo demás. Es un adolescente el de Héroes y Tumbas de Sábato. Bueno, ya hablé de Sábato y no insistiré, pero ahí está el libro. Son adolescentes que no tienen padre. No tienen un padre al cual imitar, no tienen un padre con el que discutir, ni un padre al cual matar para colocarse en sus lugares. Y esto es lo que les bloquea la posibilidad de convertirse en personajes de novela, justamente. Porque la novela es un género caracterial, es un género que describe cómo un carácter se forma o cómo un carácter formado se deforma. Es decir, puede ser una novela educativa, el modelo clásico, pero puede ser también una novela de la abolición de una subjetividad. Las novelas de Samuel Beckett, Molloy o Malón que muere, cuentan esto, o el hombre menguante de Matheson también lo cuenta. Pero en cualquier caso hay un proceso. Este proceso no se da en los personajes de Cortázar porque hay esa situación de fijación mágica en los umbrales de la adolescencia. Si ustedes quieren hurgar más en el asunto, yo no quiero hacerlo porque hay un psicoanalista en la mesa y sabrá mucho más que yo de este asunto, pero la interrogación es ¿por qué no aparece el padre en esta construcción del imaginario argentino? Ya en nuestro poema nacional, en el Martín Fierro, tenemos esa historia. Martín Fierro es padre de unos hijos con los cuales no se encuentra nunca. Hasta terminar la segunda parte del poema en que tiene una pequeña conversación mayormente secreta y se despide de sus hijos. Para que el objeto quede extrañado, que es lo que un poco va a ser también Bertolt Brecht, ¿no? O sea, los actores hablan de su propio papel para que el espectador no crea, digamos, ingenuamente que el actor es el personaje. Cortázar pone en movimiento una maquinaria en la cual el lector tiene que ocupar un papel activo, esa un poco desgraciada división que él hace, sí, y que tanta crítica le acarrió entre lector hembra y lector macho, pero que evidentemente lo hacía en el sentido
¿Por qué digo una estética de izquierda? Porque lo que plantea Cortázar fuertemente, y eso tiene que ver con toda una tradición del siglo XX, y lo plantea, por ejemplo, Humberto Eco en Obra Abierta, ya no hay más alguien que se sienta y escucha, ya no hay más alguien que se sienta y lee. El que escucha, el que lee, tiene que participar de la hechura de la obra, ¿no? Es decir, se ve involucrado, se ve apelado para no quedar nunca en una posición pasiva. Y en este sentido, digamos, Cortázar está cerca de ese momento interesante, digamos, que se dio en París en los años 50 y 60, que es lo que se llamó ouvrier de literatura potencial, ¿no? El Oulipo, en el que, por ejemplo, un escritor como Georges Perec escribe una novela que se llama La disparición, que se tradujo aquí como El secuestro, que es una novela policíaca, que está escrita sin la letra E, es lo que técnicamente llama un lipograma. Entonces, claro, el lector no lo sabe eso, escribir en francés sin la letra E es prácticamente imposible, con lo cual queda un estilo rarísimo, pero finalmente la gran secuestrada de la novela es la letra E, ¿no? Esto tiene que ver con una cosa que había planteado, digamos, el Oulipo, que era la cuestión de la contrición, o sea, para hacer evidente el procedimiento y para movilizar al lector, el escritor tenía que limitar sus reglas, digamos, para hacerlo como una especie de desafío. En cierto modo, Cortázar hace lo contrario, digamos, en Rayuela casi se vuelca por el exceso y no por la contrición. Pero hay una línea ahí que tiene que ver con extrañar la forma. Y ahora cuando Blas hablaba, yo recordaba que en una ocasión James Joyce dijo: yo no escribo acerca de algo, yo escribo algo. Y creo que esa es la diferencia, ¿no? Es decir, hoy en día prácticamente todos los novelistas escriben sobre algo o acerca de algo, no escriben algo. Es decir, no tienen la noción de que la novela sea un organismo artístico en el que no solamente hay un contenido y hay una intriga, sino que hay más cosas, ¿no? Hay precisamente un poner en problemas la propia forma, ¿no? Hago una apostilla, hay una trampa en Rayuela que un poco traduce la perplejidad de Cortázar frente a lo que estaba haciendo. Por un lado, se le dice al lector: ponga usted en orden, como le parezca, los capítulos. Yo le propongo dos órdenes. Uno es el lineal, siga usted los números de la página de la primera a la última. Y otro es y le da un itinerario salteado. Y después, bueno, el lector puede a su vez hacer lo mismo y alterar el orden de los capítulos. Esto tiene que ver con el asunto de la novela y con el personaje, que es un personaje que intenta ir a y no llega a, sino que repite una escena a lo largo de su vida. Pero la trampa está en el personaje de Morelli, porque Morelli sí le dice al lector cómo tiene que leer. Y le está explicando la actitud antipsicológica, es decir, analítica, explicitante, narrativa en un sentido tradicional que él quiere combatir. Ahí me parece que hay una trampa. Pero la trampa es la puesta en escena de la contradicción cortasariana al escribir ese libro. Por un lado, él quiere que el lector haga lo que quiera, pero por el otro lado le dice: cuidado, porque hay un maestro de lectura que se llama Morelli, que ese sí sabe cómo hay que leer el libro. Bueno, por eso, perdón, ¿no? Pero por esto mismo, él en la entrevista que evocó Edgardo, que hace esa extrañísima entrevista, visto ahora, porque efectivamente habla 2 horas seguidas y nunca lo interrumpen, y fuma en la televisión y se vuelve una entrevista magistral, no acepta el término antinovela porque finalmente él no ha querido, vamos a decir, en su proyecto de Rayuela llegar tan lejos, y entonces asume la expresión que evocamos aquí, contra novela, ¿no? Para, vamos a decir, y la presencia de Morelli que estás indicando me parece que va en este sentido. Ahora, antes Edgardo dijo algo, y ya le paso la palabra al público, que me interesó mucho, ¿no? Cómo un artefacto tan singular como fue Rayuela, sin embargo, se volvió en aquella época
Blas también evocó esto, una novela de costumbrista, es decir, en la ciudad había personas que querían ser la maga, que querían ser Oliveira, y la capacidad, Edgardo utilizó la metáfora del pasaje de Walter Benjamin, ¿no? Pero hay que subrayar, me parece, cómo esa novela de costumbres se llegó casi a separar del artefacto original, porque cuando en el 76 yo llego a España, intento volver a leer eso y empiezo a percibir que hay muchos momentos trágicos en la novela de Rayuela, que hay muchos momentos de una gran desesperación, que ese bebé que muere, porque Oliveira no es muy interesante lo que has dicho de la serie de los adolescentes, pero Oliveira, más que un adolescente, es alguien que, para hablar, ya que has evocado al psicoanálisis, es alguien que rechazaría la función paterna, ¿no? Oliveira más bien se definiría como alguien que no quiere tener nada que ver con el padre, ¿no? Es decir, y ese bebé que muere es una verdadera catástrofe en medio de unos intelectuales que están todavía... Ahora, no tengo la impresión de que en la novela de costumbres, como la definió Edgardo, ese acento trágico haya estado presente. Parecía más al estilo Henry Miller, como que era una novela donde la gente, París, la bohemia, el existencialismo y el elemento que subrayó ante Blas, que lee en clave heideggeriana la muerte del bebé, la manera en que nadie puede morir en lugar de uno mismo y cada uno no tiene en esta vida otra posibilidad que asumir su posibilidad más propia, que es su propia muerte, que para Blas aparece encarnada en la muerte del bebé, no me parece que estuviera registrada en esta novela de costumbres, que en los ecos de Rayuela. Parece como si la operación Rayuela fuera dividida a través de ese puente frágil entre el artefacto y el ambiente social que la acompañó, ¿no? Bueno, pero paso me entusiasmaron las intervenciones. No, te doy otra clave, las letras de tango. Las letras de tango generalmente cuentan historias de una familia donde fatalmente no hay padre. Y nadie se plantea por qué no hay padre. ¿Quién es ese padre que no aparece? Bueno, Blas, pero perdona, el hombre de excepción no tiene padre. Sea Superman, Batman, Horacio Oliveira o Martín Fierro. Sí, pero... no se puede construir a un sujeto en un lugar excepcional que tenga que afrontar una situación límite y que a la vez sea hijo. Vamos a... No, pero es que el muchacho de barrio no es Superman. No, pero quiero decir, hay una regla estructural que indica, y que la podemos recoger en toda la literatura universal, que es que un hombre, a partir del momento en que se vuelve un ser de excepción, rompe, sea Jesucristo o el Che Guevara o Martín Fierro, rompe con todo nexo familiar. Si no, no se puede constituir en un lugar de excepción. Bueno, pero hace otra familia en ese caso. Hay un nombre que hay que mencionar aquí, que es el de Gombrowicz, ¿no? Que tiene toda una teoría sobre la inmadurez, sí, que sería como una especie de adolescencia perpetua, o sea, no tanto la adolescencia, digamos, a la pubertad, sino el hombre, digamos, del siglo XX que no puede asumir su madurez o su adultez y vive en un permanente estado de Peter Pan, digamos, ¿no? Claro. Y Matamoros suele decir que los argentinos están atrapados en una adolescencia perpetua, ¿no? O te lo he escuchado en alguna ocasión. Por la parte que me toca también, ¿eh? No, las cosas claras. No, quería insistir en la letra de tango porque es un tema que me interesa y siempre me he preguntado lo mismo. La ley de la familia la encarna la madre, con lo cual a lo mejor estamos construyendo en el imaginario argentino una familia migratoria donde el padre se quedó en Europa. Y lo que no el papá biológico, porque alguien engendró esos hijos, pero el hecho de que no esté ahí, entonces hace que alguien tenga que encarnar la ley. La ley es la madre que le dice al chico que no se vaya con mujeres perdularias, que se case con la novia. El chico no hace caso, se va con la perdularia, se arruina y la novia se queda para vestir santos o se casa con otro. Pero ese no aparece. No, si querés ampliar la cosa, pero a favor de lo que estabas diciendo, la novela familiar que funda la literatura argentina, que es Recuerdos de Provincia,
de Sarmiento también cuenta la historia de una familia donde el padre es un arriero que no aparece nunca por la casa. Y la que sostiene la casa trabajando y dándole a los hijos alguna indicación de lo que tienen que hacer en la vida es la madre. Ahora, lógicamente, Sarmiento sí es Superman. Sí, desde luego, eso. Es un tipo que fundó la Argentina, de la cual conocía el Valle de la Luna de San Juan. Es lo único que conocía la Argentina. Y se mandó los recuerdos de provincia. Se mandó recuerdos de provincia y la descripción de la Argentina y la tipología del gaucho, un país que él conoció cuando fue con el ejército de Urquiza y entonces vio la pampa y dijo, sí, es tal cual yo la imaginé. Ahora, Gauna, el de los... Superman, Superman total, volando y entrando por la ventana de la casa rosada. El del sueño de los héroes, Gauna, ¿es un adolescente o no? Y sí, claro. Gauna es adolescente también. Está descubriendo a la mujer a cada rato y Gombrowicz está descubriendo el sexo a cada rato yendo a la estación de retiro, al baño. Bueno, a Gombrowicz le gustan los adolescentes, pero él va creciendo. No, pero te a 24 años ahí. Es un tipo que está buscando el sexo con desconocido. Cada vez que lo hace con un desconocido distinto, se está iniciando en la cosa. Sí. Y cualquiera que haya hecho algo parecido, yo no miro a nadie, pero me va a confirmar. Bueno, ahora sí. Cuando decís no miro a nadie y me mirás a mí, ¿querés que te confirme? No, pero vos para mí sos nadie y sos todos.